Buenos días. El ejercicio que vamos a ver es un diseño de un proyecto de química donde se va a utilizar el aprendizaje basado en proyectos. Elaborado por Miguel Enrique Castañeda, Yupanqui. Vamos a describir la problemática. En el curso de química, el profesor ha observado que los estudiantes de primero de secundaria se les es difícil recordar y aprender los elementos de la tabla periódica, como su abreviatura, número atómico, número de masa, metales de transición, no metales, gases nobles, etc. Al desarrollar los problemas planteados, como por ejemplo, calcular el número de neutrones sabiendo su número de masa es igual a 31 y su número atómico es múltiplo de 3 y divisible entre 5, por nombrar uno de los ejercicios que se dan en primero secundaria. Esta problemática se les nombra a los alumnos de quinto de secundaria. Ellos van a elaborar este proyecto, ¿no?, utilizando las fases del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Se les plantea a los estudiantes de quinto de secundaria. Ellos van a elaborar este proyecto para los estudiantes de primero de secundaria. Las indicaciones del proyecto: ayudar al profesor de química proponiendo alternativas de solución para esta problemática anteriormente mencionada. Utilizar las fases del ABP, aprendizaje basado en proyectos, para construir el producto final y así los estudiantes de primero de secundaria puedan identificar y recordar los elementos de la tabla periódica. Tenemos ahí las fases del ABP. Vamos a recordar qué es el ABP. ¿Qué es? Es una estrategia metodológica activa en la que el alumnado se enfrenta a situaciones de la vida real, planteadas como retos, con el fin de garantizar aprendizajes que culminan con la creación de un producto con validez social. Este proceso, el alumnado investiga, comparte, interactúa, planifica, toma decisiones y evalúa. ¿Para qué se utiliza? Para tener un pensamiento crítico, analítico y creativo, trabajar en colaboración y cooperación, resolver problemas y organizarse de manera autónoma. Son habilidades denominadas competencias para la vida en el siglo XXI y se pueden desarrollar a través del aprendizaje basado en proyectos, más conocido como ABP. ¿Cuáles son los tipos? De creación y de investigación. De creación, productos como una exposición, maquetas, representaciones, conciertos, recitales, campañas, creaciones artísticas, periódico digital, programas de radio, audio guía, etc. Y de investigación, como por ejemplo informes, plan de mejora, explicación de procesos científicos o sociales, ensayos críticos, históricos, literarios, etc. Mostramos el índice donde vamos a encontrar las fases del ABP. Y al finalizar vamos a ver las conclusiones. Nos podemos ir haciendo clic en cada una de ellas. Vamos a entrar a la primera. La primera fase dice punto de partida. Tema principal, pregunta inicial. ¿Qué sabemos? Detección de ideas o lluvia de ideas. En el lado izquierdo tenemos las indicaciones que da la fase o el profesor. Y en el lado derecho tenemos un ejemplo, cómo lo desarrollaría el estudiante. En la parte izquierda dice elige un tema. Las indicaciones son: empieza a pensar en varias alternativas de solución, una lluvia de ideas, recordar alguna situación parecida, escribir las ideas en papel, luego elige una de ellas. ¿Cómo lo haría el estudiante? El estudiante hace un cuestionario interactivo y ya está escribiendo ya las ideas, ¿no? Hacer un cuestionario interactivo de la tabla periódica, hacer un juego tipo de adivinanzas de la tabla periódica, hacer un juego lúdico de material reciclable sobre la tabla periódica, hacer un cubo mágico de la tabla periódica. Entre todas esas ideas, el estudiante escoge una de ellas, que es hacer un juego lúdico de material reciclable sobre la tabla periódica. Vamos a la fase 2. Formar equipos. Las indicaciones: el profesor formará los equipos, escribe en una hoja sus nombres y apellidos de los integrantes,
da la bienvenida con un saludo fraterno, ¿no? ¿Cómo lo hace el estudiante? Un ejemplo, ¿no? Al lado del estudiante, al lado derecho. Escribe el nombre de sus amigos, integrantes 1, 2, 3. El saludo, ¿no? Como es un colegio católico, el saludo es de luz y verdad. Amigos, un gusto trabajar con ustedes. Fase 3. Definir el producto. Indicaciones. Describir el proyecto como producto a desarrollar. Ver sus alternativas de preparación, insumos a utilizar, relacionar los elementos o temas. Saber los objetivos del aprendizaje con el producto a construir. ¿Cómo lo haría? Un ejemplo. El estudiante lo haría. Realiza una maqueta o gráfica en papel. ¿Cómo quedaría y qué material va a utilizar? Describe el producto un antes y después. Por ejemplo, un juego didáctico tipo rompecabezas laberinto en madera. ¿Cómo construir el producto y cuál es el objetivo de hacerlo? Todo eso lo va planteando, ¿no? Con sus compañeros, y aquí va haciendo el bosquejo o va graficando, ¿no? la idea que tienen ellos, ¿no? Cómo van a hacer el laberinto, ¿no? Cómo van a cortar, cuál es el tamaño de los elementos de la tabla periódica. Ellos tienen o han encontrado, ¿no? En el navegador una idea, pero ellos lo tienen que llevar a su realidad, ¿no? Cómo recortar, ¿no? En cartón, porque va a ser en un material reciclable. Fase 4. Definir funciones. Describe el proyecto como producto a desarrollar, dividir el trabajo entre el número de integrantes, escribir al lado del nombre de cada integrante qué parte le toca hacer, también escribir cuándo tendrá un avance o todo lo que le tocó desarrollar. Del lado del estudiante escribe el nombre de sus amigos, ¿no? Y al lado derecho va a escribir qué parte le tocó a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hacer la tabla periódica, la parte de no metales, a mí me tocó la parte de gases, ¿no? Cada uno de ellos va pensando en qué material lo va a desarrollar. Uno lo va a hacer en cartón, otro lo va a hacer en láminas, ¿no? Láminas de lata, de lata con con imanes, ¿no? Para armar. El otro compañero de repente lo hace con para colocar con unas pegatinas, ¿no? O de repente con esponjas, lo va colocando. Son ideas que ellos van planteando, ¿no? Y se van dividiendo el trabajo. Y plantean una fecha, ¿no? Una fecha para que se vean los avances. Fase 5. Buscar información. Indicaciones. Buscar información sobre el tema del proyecto o producto final. Cómo utilizar los insumos. Buscar y definir los objetivos que tendrá el proyecto o producto con sus beneficios, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en el lado del estudiante va a buscar información sobre la tabla periódica porque es lo que le toca. Selecciona los materiales, puede ser cartón, cartulina, vasos descartables, el Thermopor que bastante se utiliza, ¿no? Los modelos de los rompecabezas tipo laberinto, lo va buscando en el navegador, encuentra una página que es interesante sobre los datos de la tabla periódica, ahí lo mostramos, ¿no? Cada elemento va mostrando su número atómico y su peso atómico. ¿Se dan cuenta? Es importante esta información, ¿no? Porque esto lo va a plasmar en su maqueta o en su rompecabezas laberinto, ¿no? Ahí tiene toda la información. Continuamos con la fase 6. Análisis y síntesis. Indicaciones. Compartir información de sus avances, relacionar cada parte con el total del producto, definir qué parte queda y qué parte hay que potenciar, ¿no? Del lado del estudiante vemos que él va a comparar los avances de su compañero
y lo relaciona con el proyecto. Analiza el contenido y la forma de presentar el juego de la tabla periódica. Define qué material y las medidas que tendrá cada elemento de la tabla periódica. Si vemos ahí las imágenes, ahí vemos a los alumnos que están planteando qué material, qué tamaño va a tener cada elemento de la tabla periódica. También vemos ahí las planchas de imán, ¿no? Que va a utilizar, los cartones que va a utilizar. ¿Okay? La tabla periódica tiene cuatro grupos, ¿no? En la parte de abajo y en la parte de arriba tiene 3 y en la parte de abajo tiene 1, ¿no? Es grande la tabla periódica. Fase 7, producto final. Construye el producto con el material escogido. Juntan las partes y observan el producto final. Deciden qué mejoras pueden darle. En el lado del estudiante, construye el material reciclable, el rompecabezas laberinto con cartón y tapas de gaseosa. Dibuja el elemento de la tabla periódica, utiliza lata de leche como base para colocar la lámina de imán. Ahí están las gráficas, ahí vemos cómo han colocado aquí en la parte izquierda una lata, ¿no? Han abierto la lata, lo han recortado y lo han pegado ahí, y encima han puesto las láminas de imán. Ese es por la parte de este lado. Por la parte de cartón, ¿no? Han hecho ya el corte, ¿no? Y donde pueden ellos mover los elementos colocados con una tapa de gaseosa, ¿no? Han colocado ahí y pueden mover a través del laberinto, que es este rompecabezas, ¿no? Va colocando a través, o va recorriendo este laberinto y va colocando en qué lugar corresponde cada elemento de la tabla periódica. Fase 8, presentación del proyecto. Indicaciones. Prepara una presentación en PPT del proceso y pasos de su elaboración. Coloca las fotos de las partes del proyecto o producto. Explica de forma sencilla los avances e ideas. ¿Cómo lo haría el estudiante? ¿No? Coloca las fotos del avance del rompecabezas laberinto y los elementos imantados. Arma toda la tabla periódica y explica el juego. Realizan una simulación cómo sería utilizado por los alumnos de primero y secundaria. Explica los beneficios del juego y cómo aprenden jugando. Ahí vemos que el estudiante está haciendo un simulacro, ¿no? Está colocando los elementos de la tabla periódica imantados en este primer lugar, y en esta segunda foto está haciendo el recorrido del laberinto, ¿no? Del rompecabezas laberinto, tipo laberinto. ¿Okay? Aquí ya lo está mostrando en su totalidad, y aquí ya estaría elaborando un PPT de cómo jugarían los estudiantes, ¿no? Cuáles son las reglas. Fase 9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial, ¿no? Reflexión sobre la experiencia. Indicaciones. Escribir los aportes de cada integrante, qué le pareció el desarrollo y cómo contribuyó al producto final. ¿Cuáles fueron sus dificultades y qué soluciones se dieron? ¿No? En el lado del estudiante, escribe los aportes de cada estudiante. Por ejemplo, el integrante 1 escribe: aporté con la parte del imantado, busqué las latas de leche y la corté y coloqué sobre una plancha de cartón. ¿Qué dificultades y soluciones? Por ejemplo, el integrante número 2 no podía cortar el cartón en forma de laberinto y a cambio usamos cartón prensado y con ayuda de mi papá cortamos con una sierra caladora, ¿no? Van viendo las dificultades y las soluciones que le van dando en este proyecto. Ahí está utilizando la sierra caladora, ¿no? En un cartón prensado. Y acá está colocando la plancha de la lata ya cortada, estirada, ¿no? Y los elementos de la tabla periódica están ya dibujados en cartón, ¿no? Con una lámina imantada. Fase 10, evaluación y autoevaluación. Indicaciones. Se evaluará con una rúbrica desde la idea hasta su culminación y puesta en marcha. El producto debe ser funcional. La autoevaluación se da entre los estudiantes mediante una lista de cotejo proporcionado por el profesor. Del lado del estudiante,
En la evaluación se muestra la funcionalidad del proyecto en el aprendizaje de los estudiantes de primero y secundaria y su satisfacción con el juego producto final, ¿no? ¿Qué tal les fue a los estudiantes? Jugaron, aprendieron, recordaron, identificaron, ¿no? Mediante el juego didáctico que han elaborado los estudiantes de quinto de secundaria. En la autoevaluación, cada estudiante completará una lista de cotejo proporcionado por el profesor, donde se detalla la participación de cada integrante en cada fase y la mejora que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, cada estudiante se va autoevaluando y también a sus integrantes, ¿no? Vieron que participó en la primera fase, segunda, tercera, en la quinta y sexta no participó, no pudo, pero en las dos últimas sí lo hizo, entonces hubo una mejora. Y como conclusiones podemos observar, ¿no? El profesor observa el trabajo realizado y los aprendizajes de los estudiantes. El producto es funcional como herramienta para el aprendizaje. Claro, los estudiantes de quinto y secundaria lo elaboraron para los estudiantes de primero y secundaria. El profesor observa la satisfacción de los estudiantes en la culminación de las fases del ABP. El profesor observa el empoderamiento del tema y la socialización de los estudiantes en la presentación del producto final. Vemos con mucha alegría los estudiantes presentan su producto, ¿no? Su juego lúdico, ¿no? En este caso es un estudiante, ¿no? Es un ejemplo más que todo, pero es que se llevó a cabo, ¿no? Con la participación de este estudiante, ¿no? En su colegio. Gracias.